primero, bienvenidos y gracias a los estudiantes, a los docentes, invitados que vinieron de otros lugares a participar de la Semana de la Comunicación, que este es el tercer día, el tercer encuentro que hicimos en el día de ayer y antes de ayer en la sede de Pilar, y hoy arrancamos los que van a ser los 2 días consecutivos en sede centro. Hola. Dani Gutiérrez, directora de la carrera de publicidad. Yamila Tonti, directora de Ciencias de la Comunicación. Bueno, yo Fernando Gorza, director de Periodismo y Periodismo Deportivo. ¿Y quién les habla? Constanza Lazácera, directora de la carrera de Relaciones Públicas. Uno de los temitas que venimos viendo en estas jornadas es: estamos en comunicación. El mayor desafío nuestro es la lucha por la atención, que nos estén atendiendo, y segundo, ver el hilo conductor que van a recibir de todas las charlas hoy. El mayor esfuerzo que tienen que hacer es poder estar atentos a lo que se va a hablar hoy acá y empezar a unir esos puntitos que se van a encontrar, que todo lo que hace comunicación, estas 4 carreras o 5, son transversales. Si apuntamos también a manejar distintos tipos de contenidos para poder estar en contacto con la gente. Vamos por el desafío hoy. No sé si quieres agregar, Fer, algo. Sí, no, bueno, como decía Dani, todas las charlas que van a tener hoy y mañana, todas son transversales a todas las carreras, son súper interesantes. Pensamos en invitados y invitadas que tengan para compartir justamente actualizaciones del sector, información, novedades, y sobre todo que se lleven, como siempre, la cercanía con los actores de la industria de la comunicación. Exacto, les agradecemos a todos los invitados y hoy ya tenemos los primeros, pero primero queremos compartir con ustedes un video de nuestra decana, la doctora Gabriela Agosto, que no pudo estar, pero dejó este comentario. Bienvenidos a todos y todas a la Semana de la Comunicación 2026. Desde la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación, es un honor darles la bienvenida a los 19 participantes que van a exponer sus experiencias y van a compartir junto a docentes y estudiantes el futuro y la proyección de la carrera de comunicación. Quiero agradecer a los directores de la carrera de comunicación, Relaciones Públicas, Publicidad, Periodismo y Periodismo Deportivo por haber liderado esta semana 2026, también a los profesores y a los alumnos que van a participar y incentivarlos a formar parte de este proceso de debate en torno al futuro de la carrera. Lamento no estar ahí, lamento no estar en la actividad de inicio de la Semana de la Comunicación en la sede centro de la universidad, porque contamos con 2 personas, 2 profesionales que yo admiro, respeto, quiero mucho, Carlos Campolongo y Sebastián Lacunza. Quiero agradecer a todos los expositores que durante toda la Semana de la Comunicación nos van a acompañar, pero personalmente no quería dejar de darles un saludo y el agradecimiento infinito, porque sé la calidad de profesionales que son y la vocación de servicio, de comunicación que ustedes han desarrollado durante toda su larga y fructífera carrera. Espero que todos los años que nos restan por vivir tengamos profesionales de la talla de ustedes que buscan la verdad, la democracia, la justicia y la objetividad como proceso de comunicación social. Muchísimas gracias. Como decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación, las puertas abiertas del decanato y de la facultad están abiertas para todas las iniciativas que ustedes tengan y las interrogantes en relación a la carrera. Cuenten con nosotros y feliz Semana de la Comunicación. Bueno, un poco lo adelantaba la decana en sus palabras de bienvenida. Vamos a dar inicio a la primera mesa. Nos acompañan hoy Sebastián Lacunza y Carlos Campolongo, que les damos un aplauso para dar la bienvenida. Ellos van a compartir el panel, el papel del periodista en el territorio digital y a Apocalipsis o Cooperación. Bueno, buenísimo. Casi que no necesitan presentación, ¿no es cierto? Pero estaría bueno tenerla, porque muchos de ustedes por ahí no saben quiénes son. ¿Quién es Carlos Campolongo? ¿Cómo definiría, Carlos, qué sos brevemente? Una persona que va a cumplir 79 años, me dediqué al periodismo, las leyes, la psicología y todos los estudios académicos, pero no encuentro la verdadera síntesis, sí la inquietud y la búsqueda de la verdad.
el norte, más allá de las mutaciones que se están dando, es un norte que no se debe perder en lo que definía bien la decana, las cuestiones vinculadas a la democracia, que no debería ser una palabra vacía, sino plena. Todos los debates que se están dando, en algunos casos, después adelantarme, en algunos casos con algunas exageraciones, distorsiones, riesgos que también incluyen a la actividad periodística. Muchas gracias, Carlos. Sebastián. Bueno, buenos días, es un gusto estar con ustedes y con los compañeros de panel. Soy periodista. Creo que el texto del periodista se construye durante mucho tiempo. Hola, sí, desde que se empieza a estudiar hasta que se avanza mucho en la carrera y se tienen desafíos, accesos a realidades realmente apasionantes que ponen en juego todo el tiempo una especie de recreación de ese texto, ¿no? De encontrar cómo escribir, cuál es el tono, la tonalidad, el registro, la mirada, la capacidad de escucha. Entonces, yo eso lo concibo como, si me preguntan quién soy, en este plano, por lo menos, en el plano de la vida profesional y pública, me veo identificado en el primerísimo paso para estudiar, en mi caso, en la Universidad de Buenos Aires, incluso antes, en el secundario, hasta el día de hoy. Nada de lo que soy es escindible de lo que fui. Entonces, bueno, eso, básicamente. Bueno, Sebastián, con Yamila hicimos un poquito los deberes y recabamos entre algunos grupos de estudiantes algunas preguntas, así como para romper un poquito el hielo. Y una primera pregunta que surge es: ¿qué herramientas del periodismo de investigación tradicional consideras que siguen vigentes y cuáles mueren en la digitalización? Bueno, yo recién hacía referencia a un texto periodístico y justamente antes de entrar acá estaba hablando con un profesor sobre un libro que escribí. Yo escribí un libro de la historia de un diario que cumplió 141 años y después siguió en una edición digital, que es el Buenos Aires Herald. Así que eso me permitió adentrarme mucho en la cocina, en las entrañas de un medio que se fundó en 1876, ¿no? Y que pasó por todas las vidas que tiene un país como Argentina hasta el hoy, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las continuidades en la investigación? Bueno, yo creo que están presentes tanto en 1876 como ahora la capacidad del periodista de acercarse a los hechos, acercarse a la realidad, si existen los hechos como tales, digamos, acercarse a la vida pública. A veces se protagoniza esa vida pública por debates y demás, pero al mismo tiempo la capacidad de guardar distancia, nunca perder de vista que la lealtad es con el texto y con las audiencias, ¿no? Eso no quiere decir que uno idolatre a las audiencias, muy lejos de eso, pero no perder de vista que la lealtad es hacia el que va a leer y no hacia la fuente, no hacia el poder económico, no hacia el poder político, no hacia los prejuicios de la sociedad, digamos que eso, o los prejuicios de la época, que eso sería una confusión bastante recurrente, ¿no? Confundir que, entonces porque respeto y me dirijo a la audiencia,
asumo todos los prejuicios y las ideas de la audiencia. No, porque también hay que guardar distancia de los lectores, del público, de la audiencia. Hay que guardar distancias. Entonces, en eso me parece que es inalterable. O sea, si uno redacta en 1870, en las condiciones en las que se imprimía un diario en aquel entonces, y que se distribuía, y que además se creaban decenas de diarios por año, o muchos diarios por año en una ciudad como Buenos Aires, hasta el día de hoy, que hay notas que se terminan desde el celular en el colectivo, o se editan desde el celular en el colectivo, o en el gimnasio, etc. Bueno, yo diría, esta distancia, esta capacidad de abordar los hechos sin perder noción del lugar que uno debe ocupar, creo que es inalterable. En ese punto, diría. Y no sé si la pregunta incluía las diferencias, son en el oficio, Carlos, de cuando empezaste hasta hoy, las diferencias. Hay libros para escribir, no, o sea, los horarios. Voy a spoilear, pero Carlos era de la generación que iban a tomar ginebra hasta la 1 de la mañana y ahora, bueno, a veces se termina a las 7 y cambia la rutina drásticamente. Pero digo, la rutina ha cambiado, incluso en los últimos años especialmente, ha cambiado muchísimo, después podemos abundar. Bueno, Carlos, vos habías planteado el tema de la inteligencia artificial y una de las preguntas que más surge es ¿por qué la IA polariza tanto el debate actual entre visiones apocalípticas y utópicas? Todo para vos. Empezamos livianito. Lo primero que quería compartir con ustedes, con respecto a la profesión, que hay un lema que estableció un estudioso de la comunicación, de apellido muy difícil, que dijo: para ser periodista lo primero que hay que ser es buena persona. Claro, no es un tecnicismo, es, digamos, una dimensión ética que no abarca solamente al periodista, abarca al ser humano en general. Obviamente que las condiciones de producción de periodismo, sobre todo, como decía Sebastián, si nos estamos refiriendo al periodismo impreso, clásico, estereotipado, digamos, desde fines del siglo XIX, atravesando gran parte del siglo XX. ¿Esto qué quiere decir? El diario o el periódico. Y eso continúa, como bien lo señalaba él, y yo comparto. Lo que no estoy tan seguro es cuáles son los comportamientos de las audiencias. Y aquí aclaro el punto primero, que si bien nos vamos a sintonizar los dos por experiencia existencial y vital al periodismo, el fenómeno de la comunicación no abarca solamente al periodismo. Es fundamentalmente, hoy por hoy, interdisciplinario. Y quienes lo estudian deben también abocarse, no digo hacer una licenciatura, pero abocarse a distintos fenómenos de las ciencias sociales, como se dan hoy con la psicología. Bueno, aquí me comprende la general de la ley porque yo soy psicólogo, además, no ejerzo, no se asuste. La psicología social, la antropología, todas las disciplinas sociales que hoy abundan y se entremezclan, por así decirlo. Esto no quiere decir que se pierda, porque a veces hay toda una distinción que se hace sobre ciencias duras, ciencias blandas. Entonces, las ciencias duras serían la matemática, sería un sentido de precisión en lo que se está escribiendo o narrando, pero no es solamente, y más en estos tiempos. Y yo voy a poner cuestiones que después me someto a todas las preguntas que quieran.
Yo no sé si un streaming es periodismo o no lo es. Es comunicación, eso sí, seguro. Pero hay asesores de streaming, hoy por hoy, que dicen, bueno, yo no soy periodista, y empiezan por esa confesión. Son cosas para debatir. No estoy abriendo ningún dogma al respecto. Y con respecto también, valga la redundancia, a la inteligencia artificial o IA, yo personalmente, existencialmente, tengo mis dudas. No soy, aclaro, tecnofílico, o sea, como decía Sebastián, no idolatro tampoco la técnica en sí mismo, y podríamos hablar qué significa la técnica. A mí me gusta que la técnica sea acompañada, voy a volverme a los principios de la filosofía, que la técnica se imbrique con la poética. ¿Qué es la poética? Una disciplina que la generó Aristóteles, Sebastián seguramente la escuchó en alguna de las clases mías, porque yo me remito a Aristóteles. ¿Qué quiere decir lo poético? Quiere decir más o menos lo creativo, lo que hace al aura de la obra, que no le pertenece, como bien decía Sebastián, al autor, pero que tiene que tener un destinatario claro. Y ahí empiezan muchos problemas también vinculados a la inteligencia artificial. Porque en la realidad, y con esto corto, en la realidad hoy la inteligencia artificial tiene unos señores, insisto, no quiero estigmatizar nada, quiero describir la realidad. Unos señores que ustedes los habrán escuchado, se llama Mark Andreessen, Elon Musk. ¿Escucharon? Bien. Mark Zuckerberg y un visitante aquí en la Argentina que vino hace unos días, Peter Thiel. Son los, yo diría, tecnócratas de la inteligencia artificial. Insisto, estoy aproximándome a un tema muy complejo que no lo vamos a agotar ni ustedes ni yo hoy, pero que bueno, que son como señales que quiero que tengan en cuenta para lo que después quieran indagar. Paradores de reflexión, ¿no es cierto? ¿Yami? Yo escuchaba las dos reflexiones, la de Carlos, la de Sebastián, y pensaba, ¿no? Para chicos que generacionalmente están en la era digital, nacieron en la era digital, escuchar que hay un antes donde las cosas se hacían de forma distinta y aunque hoy se siguen haciendo, pero por ahí es distinto, pero se hace lo mismo. Ese puente, ¿cómo se logra hacer con los chicos que tienen 19, 20, 21, sin que digan, uy Dios, estas personas, las de los grandes que traen el que ahora no sirve nada y lo de antes era mejor? ¿Cómo se logra ese puente con esa audiencia? Bueno, en principio yo desmiento desde mi experiencia que no sirve de nada y lo de antes era mejor. No es así. Los nostálgicos, yo recién hacía referencia al romanticismo de las redacciones de los 60, los 70, hiperpolitizadas, que se iban terminaban a las 11 y pico de la noche y se iban a tomar algo y volvían. Bueno, pudo haber ocurrido, hay que hacer una sociología del periodismo de si eso ocurrió o no, pero había otras cosas también que pasaban que tenían que ver con el mal periodismo, con decididamente hacer mal las cosas desde el punto de vista de lo que decíamos antes, de construir un texto, de ser leal a la audiencia, de ser leal a los propios principios, etc. Ahora por supuesto que se hace mal periodismo y también se hace buen periodismo. Ahora, sí es cierto que muy probablemente, si preguntamos cuántos de ustedes leen un diario de papel, ninguno, calculo, ¿no? O si acá hay 150 personas, 4, por decir un número, unos cuantos seguramente no recuerdan cuándo estuvieron en contacto con un diario de papel. Entonces, obviamente que hay un cambio muy importante. Carlos hacía referencia a la producción, de lo que era la jornada del periodista hace algunas décadas. ¿Cómo ha cambiado incluso en los últimos 2 años con la inteligencia artificial? Incluso 6 meses.
cómo cambió la profesión, el negocio periodístico, la forma en que se indexa en Google, la forma en que se redacta. Una mínima cuestión anecdótica para el periodista y para los docentes y para la gente de la academia. Un trabajo que era un flor de embole era la desgrabación. Y dedicábamos, o sea, tenés que hacer una entrevista, buenísimo, me encantó la entrevista. Después de grabar esto, obviamente, en el medio uno pensaba que bueno, acá tengo el título y demás, pero era un plomazo. Te agarraba uno que hablaba voz baja, bueno, lo que sea. Bueno, la desgrabación prácticamente para la generación de ustedes va a ser un tema del pasado, ¿no? Ahora mandás el archivo, te lo desgraba, ustedes lo hacen desde el celular. Bueno, temazo, ¿no? O sea, eso desde la producción del periodismo, por citar un mínimo detalle. Ahora, lo que diría, hay muchas herramientas. Las redes a veces son un calvario porque se inunda de noticias falsas, de opiniones sin relevancia. Los jardines se bifurcan hacia la nada y terminamos debatiendo cosas. Bueno, la cuestión algorítmica, obviamente, a veces son un calvario, a veces son una gran fuente de acceso a la realidad de otros países con mucha más facilidad de la que había hace 20, 40, etcétera. Digo, piensen en Gaza, por ejemplo, ¿no? En lo que ocurrió en los últimos 3 años, una gran crimen de lesa humanidad. Ahora, la forma en que se accedió a eso, muchas veces fue inmediata, pese a que regía la censura, pero muchas veces con las propias redes alguien mandaba, una víctima mandaba, pues estaba prohibido el periodismo y circulaba y se accedía. Bueno, eso es buenísimo. ¿Qué puede ocurrir eso? La dictadura argentina, piensen lo que habría sido, ¿no? Lo que habría sido por los dos mecanismos, por la forma de denunciar y conocer, y también por la forma en que se habrían identificado las víctimas a partir de los vínculos de las redes sociales, ¿no? Bueno, ahora cierro con esto. Como sea, con el celu, con inteligencia artificial, Claude, tengo que redactar una nota sobre las elecciones en Guatemala. ¿Me la redactás? Ponele tendencia para un medio conservador de derecha, pro-Trump. ¿Me redactás esta nota con estos términos? Bueno, eso ya está ocurriendo. Ahora, digamos, tomando tweets, lo que sea, lo que se les ocurra. Yo digo que no pierdan el texto propio, no perdamos el texto propio, no perdamos la autoría, no solamente por amor propio, porque si no quieren el texto propio, perdón a los directivos de la carrera, pero de las carreras aquí presentes, pero el que no quiera texto propio, bueno, que estudie otra cosa, que estudie cómo se programan textos de otros, pero no, es otra carrera, digamos, ¿no? Ahora, la necesidad de la construcción de un texto propio, y esto sí rige para 1876 y rige para hoy, esa meta, no hay que dejarse conducir, no hay que imitar a la inteligencia artificial, porque esa batalla, si la batalla imitación está perdida, y lo que da la autoría diferencial, el hecho de que entre cualquiera de ustedes a una redacción primer día y un periodista experimentado como Carlos, en 3 minutos, no sé si en 5 minutos se da cuenta si un aspirante a redactor tiene la capacidad de redactar un texto propio, quizás dentro de 2 años, pero tiene la vocación y la capacidad. Si se acercan blanditos, ¿por qué no? Porque no sé diferenciar la calidad de la fuente, porque lo dijo Google, lo dijo la inteligencia artificial, lo vi en redes, no me interesa, no sé quién es el presidente de Guatemala, y justo me piden que redacte sobre eso, no tengo idea dónde queda Guatemala. Bueno, la batalla está perdida en ese punto, y Carlos le va a decir gracias, que pase el que sigue. Bueno, retomando esto que vos decías, Sebastián, Carlos, ¿cómo
¿cómo pensás que se defiende hoy el rigor periodístico, ¿no? Esto de no perder la voz propia, tampoco las ideas propias, utilizando las herramientas disponibles. Sí. Hay una cosita que me quedó del anterior y coincido totalmente con lo que dice mi querido Lacunza. Para la profesora, sobre todo, mire, va a tener que luchar contra la antropología del ser humano para que se pierda el prejuicio de que todo tiempo pasado fue mejor. Son uno de los 4 mitos universales. Es imposible, por cuestiones psicológicas, sociales, políticas y demás. Esto, complementando un poco lo que se decía acá, vos me preguntabas, bueno, tengo 2 exalumnos acá, y yo así, estoy a veces... Está rodeado. Está rodeado. Estoy rodeado. Todo vuelve. Todo vuelve. Me preguntabas la precisión sobre, más allá de la inteligencia artificial y todo. Lo que pasa es que aquí se abren caminos, como utilizó la metáfora Sebastián, que no convergen necesariamente, que se abren por distintos motivos, porque él marcó uno, que por lo menos hay 2. ¿Qué pregunta un estudiante hasta ahora? No sé, ahora seguramente cambió ya. Pero los estudiantes que yo tuve en la UBA y en otras universidades públicas y privadas, la primera clase, la primera cuestión, la primera pregunta era: ¿la objetividad existe? Seguramente a lo mejor ustedes me pueden ayudar a pensarlo, la objetividad, porque yo sigo pensando. Y la segunda cuestión, obviamente vinculado al periodismo, la objetividad existe, y yo diría que es un camino hacia. Y la otra pregunta que normalmente se hacía, además de si la objetividad existe en el periodismo, eran cuestiones que no... A ver, había otra pregunta que era un clásico siempre, si la objetividad del periodismo, y la cuestión nada más ni nada menos, si la verdad existe. Que es otro problema que ustedes me pueden ayudar a nivelar, si existe o no existe la verdad. Existen métodos, existen caminos, hay que poner en contexto narrativo qué quiero preguntar con si la objetividad existe o si la otra pregunta también existe como realidad. Vivimos nosotros, seres humanos, en un mundo imperfecto. La precisión es necesaria y más necesaria todavía cuando uno está narrando cuestiones al público. Pero a veces se presta más atención a cierta precisión que cierta matemática viene a dar, como las encuestas de opinión para una elección, y que olvidan totalmente la cualidad del análisis. El análisis es fundamental en el periodismo. A ver, hay distintos géneros de periodismo. La crónica es uno, la editorial es otro, los comentarios son otros, las opiniones son un tema que ya se discutía desde Platón en adelante. Si la opinión era un conocimiento científico o no. No se dilucidó y pasaron varios siglos. Y se sigue confundiendo muchas veces la opinión con una idea de opinión que habría que definirla también en estos tiempos. ¿Qué es una opinión? ¿Son estados de ánimo? Vivimos otra dificultad, y lamento extenderme, pero son complejas las preguntas que hacen ustedes. En la época que señalaba, que yo era joven, que señalaba Sebastián, no había predominancia en los sistemas comunicativos. Me refiero fundamentalmente no a la antigüedad, que podía
podría uno encontrar vestigios. A ver, voy a tratar de ser más claro. Yo diría que desde que apareció la pintura, pero mucho más la fotografía, y mucho más la fotografía en movimiento, y mucho más la televisión, y mucho más todos los nuevos fenómenos audiovisuales. El objeto del siglo XX fue la imagen. Y la imagen tiene controversias con algunas otras formas expresivas. Por eso yo hablé de la poética. Hablé de la poética porque ahí hay un fondo del ser autor, el que da la impronta, el autor más o menos en los términos que marcaba Sebastián, en el caso periodístico. Pero bueno, lo podemos aplicar a grandes fotógrafos que hablan del fenómeno de la imagen pregnante. Término difícil, se los explico en un minuto. Pregnante es lo que emociona, lo que impacta, lo que llama la atención. Entonces, en este sentido ha habido cambios. Yo me encuentro con mucha gente que me dice, bueno, en el caso de las redes sociales, sí, vi el título y lo que llamamos nosotros los periodistas la bajada. ¿Para eso es un argumento? No sé si lo ¿eso explica el fenómeno? Hay que tener un dúctil manejo del lenguaje para, en pocas palabras, expresarlo todo. Bueno, eso es preparación también. Eso es estudiar, eso es practicar, eso es tener experiencia. Muchas gracias, Carlos. ¿Yami? Yo quería abrir a ver si alguno de los chicos o chicas del auditorio quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta. ¿Tienen algo que desde hasta ahora les haya generado la inquietud? ¿Seguimos? ¿Nadie? Mirá qué silencio es esto, ¿eh? Se fueron, creo que los sorprendí, no se esperaban que les pregunte directamente. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. ¿No? ¿Nadie tiene nada para consultar? ¿Docentes, profesores, invitados? ¿Quieren preguntar algo? ¿A Sebastián o a Carlos? Arriba. Bueno, en el día de ayer, meto una pregunta a ver si mientras piensan. En el día de ayer, en las jornadas, me quedé con un concepto que los dos dijeron de la voz propia, de la autoría. Y que eso también iba en línea con la creación. Y que eso nos hace distintos, cada uno con su impronta. Y creo que esa es la respuesta, o la contracara, o lo que uno trabaja con el avance de la inteligencia artificial. Y cada uno tiene su impronta, su voz. ¿Cómo hicieron para encontrar ese tono de Sebastián, que sabemos que es Sebastián Lamusa que habla, o el de Carlos? Y yo diría algo importante dentro de las múltiples posibilidades de responder la pregunta, que es decir que no. A través de los no en una redacción, muchas veces las redacciones son muy... Depende cómo sea el dueño, el editor, el jefe inmediato, los compañeros, a veces hay muy pocas posibilidades de decir que no. Porque son muy determinantes, ¿no? Autoritarias a veces, imperantes. Yo soy de izquierda y trabajé la mayor parte de mi carrera en medios de derecha. Entonces eso a mí me llevó a un diálogo personal, permanente, sobre, bueno, hasta dónde digo que no, cuándo digo que no. Y eso es una reflexión muy propia, chicos, los del celular, porque me parece lo mejor si estamos todos conectados, amigos. Me parece
que en toda nuestra vida esa duda es la que de alguna manera construye la voz propia, porque se va afirmando, se va asegurando. También les puedo decir, estuve en algunas redacciones que eran, como yo digo, muy autoritarias en un punto. De todas maneras, diría, lo peor del periodismo es cuando dicen, y no me quedó otra. Pues, todos nosotros podemos pensar, ¿quién es el peor periodista del mundo? Bueno, a lo mejor vamos a coincidir en algunos son malísimos, que son recontra mercenarios, que se los ve venir. Pero bueno, dejémoslo de lado, se dedican a otra cosa, están llenos de guita, se compraron 800 casas en Yocuay, en el country que se les ocurra, mucho más de lo que se llama. Pero hablemos un poquito más abajo, ¿no? Y no me quedó otra. ¿Por qué increpaste a la madre de Agostina? ¿No? ¿Por qué le increpaste? Porque lo pedían por la cucaracha, el móvil. Bueno, esa cuestión muy procíclica, como bueno, vamos que dale, vamos vamos, es lo que pide la audiencia, el debate estéril, el grito, y requiere de muchas personas que no necesariamente son el peor periodista del mundo, a veces son trabajadores. Bueno, ahí creo que está sobreestimada, o artificialmente sobreestimada la imposición. A mí me fue bien, digo, hoy toco madera, en periodismo es difícil decir que fue bien, ¿no? Porque las cosas cambian, la profesión está en peligro, los sueldos no son buenos. Hice muchas, vamos a decirlo en otros términos, hago muchas cosas que me gustan mucho, que encuentro complejidad, porque digo, firmo. Lo leen pocos, muchos firmo, me hago cargo. Y diría que la mayor, o que uno de los modos fue decir que no y aprendés a leer que el jefe, el dueño, se puede en algún momento fastidiar, porque me dice que no, pero si yo quiero la nota mañana, ¿no? Pero a la corta, diría yo, se valora. Se valora el periodista que ofrece un argumento, que ofrece una alternativa, que ofrece una mirada más inteligente, porque para decir que no, hay que ofrecer una mirada más inteligente, porque decir que no, porque yo soy rebelde, porque quiero hacer la nota feminista en el medio menos feminista del mundo. Bueno, va a ser difícil esa convivencia, pero hay que agudizar la mirada, agudizar la pluma, convencer, mostrar una contradicción de otro. Bueno, en ese diálogo finalmente me tocó luego dirigir redacciones. En ese diálogo es lo que nace la mayor riqueza, y el jefe, a veces, un buen jefe, Carlos, ¿no? Valora el no, ¿o no? ¿Carlos? No, yo reafirmo, suscribo todo lo que él está contando, porque no es teórico, es de la realidad práctica, es del oficio, porque el periodismo no deja de ser un oficio todavía. Puede haber implicación de distintos, insisto, prácticas. Lo escuchaba atentamente a Sebastián, y por ejemplo, en televisión abunda el esto garpa. ¿Se entiende? Esto garpa. ¿No lo entiende? Claro, no, digo porque están mudos. Aprovechémonos mutuamente. Nosotros seguramente tenemos que aprender de ustedes. Y ustedes tienen que, por lo menos, absorber algunas de las cuestiones que les estamos diciendo, que provienen no de él fue un muy buen estudiante, yo fui profesor de él, de ese. No es de ahí, esto sí lo podemos divagar, pero lo importante es ver y cómo palabras. Los otros días ustedes vieron que hubo una ceremonia muy importante en el Vaticano. ¿Quiénes la vieron? ¿De qué estoy hablando? Levanten la mano, a ver. ¿De qué estoy hablando? Están patitieses.
No, pero tenemos que ganarnos confianza unos a otros, sino estos. A ver, el otro día hubo una reunión en el Vaticano convocada por el Papa León XIV, ¿sí? A obispos, a empresarios, a un empresario en particular que habló muy bien, ahí expuso, y otros invitados más de distintos continentes. Se debatió la cuestión que puso en el centro el Papa, que fue: hay que desarmar la inteligencia artificial. Fue la palabra que usó. Desarmar, no dijo ponerse en contra. Desarmar de estos intereses, o por lo menos no desarmarlos porque estos intereses son poderosos, pero no dejar que conduzcan. Exactamente, no como pretende Till, el que vino aquí, a decir que quieren gobernar el mundo. Till, ¿qué quiere gobernar el mundo si tiene documentos de hace mucho tiempo y actuales donde dice: la democracia no sirve para nada? Lo dijo textual, 22 premisas. Léanlo ese documento. Es de Plantilín se llama la agencia de él. Palantín, perdona. Sí. Bueno, les quería decir, yo escuché todo, lo escuché 2 veces, me interesaba de sobremanera ver la argumentación que había. ¿Saben la palabra que más se repitió en todos los documentos, las ponencias? Una palabra que le gustaba mucho a Francisco, al Papa. Estoy en El Salvador, además. No voy a hablar mal del ex Papa. Discernimiento. Repetidamente en sus encíclicas habló del discernimiento, que era la capacidad no perdida de poder distinguir el bien del mal. Lo dijo de diversas maneras, lo dijo en encíclicas anteriores. Creo que en 14 encíclicas menciona la palabra discernimiento, que es un poco lo que a lo mejor ciertas olas, ciertos trending tops, nos desvían de una atención, digamos, a las cosas que le tenemos que prestar atención porque son dilemas existenciales. Porque acá señalaba Sebastián que él tuvo que atravesar dilemas existenciales. ¿Trabajo, la paga o me voy? Bueno, alguien decía: en el hambre manda cada uno, ¿sí? Pero me parece que son cosas que hay que tener en cuenta. Y todo lo que él habló del ejercicio práctico, insisto, yo suscribo en sus premisas y en lo que contó, porque es la realidad de lo que fue cambiando y de lo que va a cambiar y no sabemos a dónde va a llegar. Insisto, a mí me asusta alguien que diga que la tecnocracia vence a la democracia. No es nuevo en la historia. Eso significó, voy a agregar alguna cuestión para sostenerlo, eso significó cierta vertiente ideológico-política que se llamó desarrollismo. No totalmente, tómenlo con beneficio de inventario, lo que estoy diciendo. Sí, sí. Pero la técnica en sí misma no es ni buena ni mala. Todo depende, Nobel esto lo supo bien con el desastre que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que me parece a mí es, insisto, que lean, que estudien mucho, que observen, no pierdan la agudeza de la observación, agudeza, como dijo Sebastián, la agudeza de la observación. Inclusive los momentos de contemplación frente a lo que está ocurriendo. Porque a veces por el vértigo de la posmodernidad nos ocurre que, que todo vale igual, que hay que cambiar, que las modas son cada vez más frecuentes y que hay que renovar los aparatos continuamente porque si no las empresas... Hay un montón de problemas, pero esos problemas no se pueden improvisar.
Sí se puede errar, pero hay que contemplarlos, hay que analizarlos, hay que estudiarlos. La vida es compleja, más allá de que en algunos aspectos es amorosa y simple. Muchísimas gracias, Carlos. Siempre una lección abierta. ¿Sigue alguna pregunta? ¿Pudieron pensar alguna pregunta allá arriba? Háganlo, no sean así. Ya. Bien. Vamos. ¿Hay premios? Sí, hay premios. Hay premios. Hay premios. Los chicos de comunicación, por ahí que no estudian periodismo, también como ustedes van a estar del otro lado. Van a tener que hablar con ellos. A ver por aquí. Para los dos, ¿cómo podría ser hoy en día el profesional de la comunicación, el periodista, para enfrentar la situación de que el uso de la inteligencia artificial se le imponga desde arriba, puede ser el mercado o un jefe, por un cambio en el modelo de negocio en el que eso se le impone como para lograr cierta producción, cierta cantidad de producción y bueno, cómo afrontar ese escenario? Mira, incluso vamos a extremar el desafío, ¿no? Porque acá mencionamos la voz propia más de una vez. Bueno, va a ocurrir que hoy en día hoy ocurre que vos pedís a la inteligencia artificial que te haga una nota de tal y cual manera sobre tal tema, de tal ángulo y demás, y la hace, pero muchas veces es fallida, muchas veces tiene datos, y entonces hoy en día esto revolearía la pregunta con cierta facilidad, la remataría en la red y le diría, no, lo que pasa es que si vos no sos un periodista bien plantado, experimentado, con mirada, se te pasa que en el segundo párrafo te pasan un dato totalmente erróneo y abajo pones tu firma y lo pagas caro, o lo pagas caro el medio, o etcétera, etcétera, ¿no? O se degrada todo, etcétera. Pero incluso vamos a extremar el desafío, o sea, como viene avanzando la cuestión, probablemente ese error de que hoy día tiene la inteligencia artificial se vaya reduciendo. Y ya sabemos que vos le podés pedir a la inteligencia artificial no solamente que escriba una nota de tal y cual manera, sino que escriba una nota con tu estilo. Y entonces vos lo alimentás y le pones notas que hayas escrito y utiliza mis palabras. Sé irónico como soy yo, sé preciso, utiliza mi castellano rioplatense. Entonces lo vas afinando como un carpintero y en un momento le decís, tengo que escribir, hacer un análisis político para mañana, ¡pum! Entonces es un flor de desafío, ¿no? Porque ahí vos decís, bueno, pero es casi la voz propia, casi, ¿no? A ver, entonces el desafío es serio, severo, es muy problemático. Hay una cuestión que tiene que ver con tareas esenciales de la actividad periodística que tiene que ver con el acceso a la fuente, a lo que la inteligencia artificial, porque una cosa es que se haga una nota más sobre un tema más lejano, en la cual las fuentes van a ser otras fuentes, ¿no? O sea, lo que se haya publicado en las agencias, lo que está en redes, entonces ahí hay una competencia que puede ser muy severa. Ahora, el tema de la novedad informativa que un periodista en definitiva tiene que conseguir, eso no lo logra la inteligencia artificial. Puede hilar, puede acercar, puede resumir, pero que vos sepas exactamente cómo se compone la riqueza o qué intereses hay detrás de tal licitación o la interna de tal partido, eso es con fuentes, llamando, generando confianza. Digo, ahí hay algo. Bueno, pongo este ejemplo, me quedo acá, hay otros, la vivencia, el cronista, a veces no es descubrir, sino ser buen cronista, a X tema, no sé si ahora les interesa el caso de Agustina en Córdoba, o el Mundial, ¿no? El Mundial, ¿cómo cubrimos el Mundial? Antes iban equipos periodísticos, no iba el gráfico,
Radio Rivadavia, la Radio Víctor Hugo, Clarín, Nación, y entre 2, 3 medios más, cada uno mandaba a 5, 10, 20, 25. Ahora hay un montón de individuos, personas, chicos como ustedes, que se consiguen 3 auspicios y van. Entonces resulta que, plena crisis del periodismo, como ahora hay muchos más enviados especiales que antes. Es paradójico. Pero antes te mandaba una empresa que tiene una mirada periodística, con el especialista en el grupo tal, el del vestuario, el que accedía a Messi, etc., el relator, el comentarista, y ahora van más individuos que consiguieron un auspicio y transmiten hasta por YouTube. En este mundial, creo que va a ser el primero, que van a ir periodistas autofinanciados sin medio, su medio. Es muchísimo. Bueno, tengo dudas, no puedo responder tu pregunta. No puedo. Carlos. No, creo que sería sobreabundante porque coincido con todo lo que dice él. Y ya te digo, no sé cuán cerca o lejos está no una solución, porque solución no hay, siempre va a surgir algo nuevo, pero por lo menos que haya insisto, un justo medio entre todos los intereses involucrados, que en este caso de la inteligencia artificial son muchos, algunos se han citado, podemos citar otros más, y bueno, tiene que ver también con las decisiones colectivas, porque hay algo que podríamos de alguna manera implicarlo al periodismo, que también en muchas redacciones, no sé ahora, corrija, hay trabajo en equipo. Es decir, cito La Nación, a veces saca esas construcciones que hace sobre un tema, pero con intensidad, y juegan varios actores en eso, varios periodistas, ¿entendés? Entonces, bueno, nada, pero no quiero sobreabundar porque sí. Bueno, nos llaman por cucaracha, que ya estamos cumpliendo con los tiempos. Pero bueno, para ir cerrando este maravilloso panel, me gustaría que reforzaran un poco cómo seguimos entrenándonos para ese discernimiento del que vos hablabas, Carlos, y seguir reflexionando sobre nuestra mirada crítica, ¿no? Cómo seguir entrenándonos. Me gustaría compartir más cosas de qué están sintiendo frente a estas cuestiones, cómo lo ven difuso, lo ven complejo. La vida, repito, tiene complejidad. Eso de la simplificación que tiene la vida es otro mito. De la simplificación como la afirmación de que todo el tiempo pasado fue mejor, que no hay conspiración en la política. Bueno, en fin, muchos aspectos. Yo, lo que hoy aquí frente a ustedes, que tienen una vocación clara, tanto de comunicación, que es un fenómeno con otras aristas distintas a lo que era el periodismo, digamos, 90, pero haría la exhortación a que tengan curiosidad. El periodismo es una actividad que demanda curiosidad, como la vida, no es que estoy haciendo la diferenciación, bueno, pero son formas de enfocarlo desde distintas instrumentos, técnicas, metodologías. Y hay algo que quiero compartir con ustedes, esto es personal y puedo estar equivocado. Reduzcan el léxico habitual, es decir, es una herramienta. La herramienta es una parte del mundo. Si no nos comprendemos en un mundo, esa herramienta será individualista y servirá para alguien, pero no sirve para esa visión, ese discernimiento que necesitamos en la vida cotidiana, en el mundo, en nuestras vidas individuales y colectivas como
nación, o estado, o provincia, o lo que fuese. El agrupamiento que ustedes... Pero me parece que es importante estar en sí. No bajar los brazos. Nunca bajar los brazos. Sí, pero teníamos una pregunta. Perdón que interrumpí, pero... ¿Querés decirla en voz alta y nosotros la repetimos? Para así salga el video. Sí, ok. Quiero decir, Carlos, que el Papa llamó a desarmar la inteligencia social. Entonces, ¿quién siempre vamos al extremo? El extremo es desarmar básicamente la inteligencia artificial, no dominar, no mirar el trabajo, el extremo completamente a lo que cuenta el Papa. Parece que hay un punto medio, el camino del centro, que considera más adecuado. Bueno, habría que abordar en extenso qué quiso decir el Papa con el concepto de desarmar. Pero si estamos en la posibilidad cierta de que se generen sujetos artificiales que pueden matar, ya existen, bueno, eso sería largo de explicar, pero matar sin culpa de ningún tipo. Sin la culpa, este es otro problema que tenemos en el mundo moderno. Se ha dejado de lado la culpa y si me agarra un psicoanalista va a decir que estoy equivocado, que la culpa... No. Los límites son necesarios. Lo cual no quiere decir, porque aquí en nuestro país, en nuestro querido país, tenemos experiencias muy dolorosas. Hemos tenido experiencias muy dolorosas. Estoy pensando en esto. Lo de la experiencia dolorosa, cuando yo soy de la generación, digamos, de los 70, pero que se prolongó, porque como la adolescencia se transforma en adolescencia tardía, muchas veces, se extendió. Pero a mí me quedó una impronta más, de las tantas que llevo, que es cuando terminó la dictadura militar, con el gobierno Raúl Alfonsín, que le ganó por primera vez al peronismo. ¿Qué pasó? Pero bueno, yo no soy Alfonsín. Le tengo respeto. Mucho respeto. Pero había algo que me llamaba la atención, sobre todo en ciencias sociales y demás. Todo era represivo y autoritario. Y es cierto que habíamos vivido ese autoritarismo. El autoritarismo fue muy estudiado por ustedes saben, por la escuela de Frankfurt, sobre todo con el fenómeno del nazismo, pero se hacía como una exageración, todo era autoritario. Cualquier sociedad política necesita la autoridad, no el autoritarismo, la autoridad, el saber que está bien, el saber que está mal, qué pasa si me porto mal, por decirlo así, y hay un derecho penal que hay que respetar, o hay una ley que hay que respetar. Bueno, a esto me refiero con lo de la complejidad. Me pareció que obviamente, después de una dictadura, ¿sí?, vino esta efusividad, esta efervescencia. Pienso que habrá que ver cómo se mueven los jugadores de distinto tipo, individuales, frente a esta situación de riesgo, insisto, tratar de cambiar al mundo con la fantasía. El señor Musk dijo que él quiere colonizar Marte. Dijo textualmente, no sé si cambió de idea. Bueno, está bien, pero que explique a ver cómo lo va a colonizar. O es simplemente un deseo que se transforma en utopía y es para distraer a la gente. Bueno, a raíz de que Carlos hizo una mención recién, les dejo para otra charla y algún trabajo, y si Carlos acepta, algo que quizás debí decir en un primer momento. Carlos fue el conductor del noticiero de Canal 7 de ATC en su momento durante el gobierno de Alfonsín, y él no era alfonsinista justamente. Ahora,
un montón, ahí hay un montón para indagar, porque digo, se venía de la dictadura militar, con amenazas de golpes varias a partir del año 87. Y él era el conductor del canal oficial más importante, ¿no? Había en ese momento eran todos los canales del Estado. Así que ahí hay un montón de preguntas para varias de las cosas que merodeamos durante esta mañana sobre qué decir, cuándo digo que no, la autoridad. Había también mucho resabio de la dictadura, mucha cosa viva de la dictadura, no fue que el 10 de diciembre del 83, que no terminó, los represores a la calle, no. O sea, y entonces a Carlos, lo dejo para la próxima charla, el año que viene, jornada de comunicación, Carlos. Y no, agrego para la reflexión final a todo lo que ya dijo Carlos, refuerzo esto, capacidad de escucha, me parece que el periodismo está intrínsecamente relacionado con el deseo de escuchar al otro, pero quien sea el otro, yo soy de los que cree que no hay persona no entrevistable, hay que hacer buenas preguntas, pero en su momento se cuestionó a un periodista porque entrevistó a Videla. Para mí hay que entrevistar a Videla, por supuesto, un buen periodista, una de las mejores entrevistas de su vida puede ser. Y a todos, al asesino, hoy estoy mucho con el ejemplo, al asesino de esta chica, todos son entrevistables. Y después de escuchar si cubren internacionales, escuchar la calle, escuchar. Eso diría por un lado, y otro tema, otro eje, otro pilar, estudiar. Están en la carrera, las carreras son carreras y a veces decimos, bueno, es la carrera que yo quería correr, uy, qué plomazo esta materia. Bueno, ahora, darse tiempo a que eso madure y va a venir otra materia, va a venir otro profesor, y después seguir estudiando. Terminó la carrera, seguir estudiando, no me auspicia el dueño de la universidad, a la universidad que quieran vayan. Busquen la que más coincida con sus deseos. Pero bueno, esa cuestión, a veces el periodismo es muy, ay no, pero estaba trabajando de periodista y me quedé acá, y en un momento te quedaste instalado en el plantel de River y sos uno más, y eso a mí me deprime un poco, digamos, ya deja de ser periodismo. Entonces, capacitarse, estudiar, seguir, cuando creemos que se nos cerraron las puertas, seguir, es una forma de abrirlas. Bueno, muchísimas gracias a ambos. De sus ideas y bueno, a seguir reflexionando entonces. Muchas gracias. Nos tomamos unos minutos y seguimos con la próxima charla. Gracias.